acá tiene que ser una experiencia de principio a fin y tiene que partir necesariamente por dentro, ¿verdad? Seguimos conociendo de la experiencia de nuestros EXMA speakers, pero también conociendo un poco más de ese aprendizaje, de esas enseñanzas que tienen para compartir con nosotros. Y en esta oportunidad estamos con Denise Goldfarb, quien hace poco también acaba de bajar de esta tarima EXMA Bolivia. Bienvenida a este espacio, bienvenida a vivir lo que se siente on stage en un evento EXMA. Bueno, oye, así es, muy emocionada esta, mi primera vez en un evento EXMA. Yo me certifiqué el año pasado, en agosto de 2023, y hoy día tuve la oportunidad de poder presentar aquí en EXMA Bolivia y además en el contexto del aniversario de los 10 años, así que feliz de poder estar acá. Imagínense la posibilidad y el conocimiento que nos acaba de entregar Top Voices en LinkedIn Learning, en lo que tiene que ver con todo este tema de capacitación y personal, además muchísimos años de experiencia. Imagínate empresas como Microsoft, Walmart. Nosotros en EXMA, en este espacio, Denise, queremos conocer cómo desde ese punto de vista de tu expertise en EXMA podemos seguir creciendo 10 veces más a partir de lo que tiene que ver con ese talento del futuro del que tú hablas, con la capacitación, con los colaboradores. Bueno, a ver, hay dos elementos que son importantes. Uno, entender que el paradigma del trabajo cambió completamente. Hoy día la tecnología, las posibilidades de empleo, presencial, remoto, la reconversión laboral, todo lo que tenemos que seguir aprendiendo nos sitúan en un contexto distinto y creo que eso hace que sea más necesario que nunca que nosotros tomemos las riendas de nuestro destino, de nuestro desarrollo profesional. Y para eso elaboré una fórmula, que es la fórmula CAM, de carrera, aprendizaje y marca personal, que te va a permitir primero trazar una hoja de ruta, luego el aprendizaje es lo que te permite prepararte para estas próximas etapas y la marca personal es necesario para que las personas que toman las decisiones te conozcan y te puedan permitir seguir avanzando en tu carrera. Dionis, y dentro de lo que tú has vivido a la interna de EXMA, ¿cuáles crees tú que son esas herramientas o esos consejos accionables que EXMA debería seguir y que obviamente al hablarlo desde EXMA, toda la comunidad de EXMA Lovers que tiene su marca, su producto o servicio puedan también emplear para seguir en ese camino del que nos hablas de personas capacitándose, personas que pueden tener la retención de colaboradores, la preparación de colaboradores, sacar su marca personal, además de que inclusive formen parte de una empresa corporativa? Claro. Bueno, yo veo que la cruzada en que está EXMA es una cruzada de llamar a la acción. El concepto de doer a mí me encanta porque habla justamente, tú tienes el poder de hacer la diferencia, ya sea de cómo vas a aportar dentro de una empresa, cómo vas a hacer crecer la marca, cómo vas a incorporar tecnología. Creo que son herramientas que hoy día están a la mano gracias a EXMA con todo lo que entrega a través de sus actividades presenciales, sus actividades virtuales. Y eso creo que es una cosa que es fundamental hoy día, o sea, de cómo primero nos damos cuenta de los cambios, entender cuáles son las herramientas que están en nuestra mano, y tercero, bueno, tomar la decisión. Yo quiero ser un doer, yo quiero ir a la acción y quiero también realmente marcar la diferencia, ya sea tanto desde cómo yo aporto dentro de un rol, dentro de una organización, y también entender que al final esta es una carrera larga, ¿ya? Y tal vez hoy día yo puedo estar en una organización, pero finalmente probablemente te vas a cambiar el día de mañana o tal vez decides ser independiente. Y eso es una carrera mucho más de largo plazo, ¿no? Es una maratón. Y ahí es importante también cómo tomas los elementos de marca personal para poder tener esta mirada de largo plazo en la gestión de tu propia carrera. Inclusive, Denise, hay algo muy interesante en lo que tú decías, que muchas veces para los corporativos tiende a haber como un choque, es decir, yo soy corporativo, tengo el apellido Walmart, tengo el apellido Microsoft y esto como que con mi marca personal como que no convive, o sea, ¿cómo lo ves tú desde tu fórmula para que ambas cosas puedan convivir? Bueno, a ver, creo que depende cuál es el rol que estás teniendo en un minuto. O sea, yo trabajé 23 años en grandes empresas y en la medida que yo estaba en un rol corporativo, mi branding era muy de la marca, era muy de la empresa. Entonces, en mi LinkedIn tú veías mi banner, era de la empresa, los mensajes que yo entregaba, el llamado y los contenidos, yo diría que estaban muy relacionados también yo como gerente de personas. Era la responsable de transmitir el valor de la marca empleadora, cuál es la propuesta de valor a los colaboradores. Entonces, yo siempre hablé mucho desde
la organización. Hoy día yo soy independiente, entonces hoy día yo tengo, ¿verdad?, esa libertad para hablar y hablar ya desde mí, desde cuál es el mensaje que yo quiero transmitir. Acabo de lanzar mi primer libro, Consciente de mi futuro, donde yo entrego estas herramientas para cómo tú te puedes hacer cargo de diseñar tu futuro, gestionar tu marca, seguir aprendiendo. Pero creo que es algo que va a ir evolucionando en la medida que tengas distintos roles. Y en mi caso, al menos, cuando yo tuve un rol corporativo, siempre fui muy vocera de la empresa. Y me pasó que yo igual he trabajado en varias empresas distintas y las personas ya te empiezan a ubicar también por cuál es el contenido, cuál es la esencia, cuál es el trasfondo de tus mensajes y empieza también a relacionarte con que tú eres experto en ciertos temas. Entonces yo ya desde hace muchos años venía transmitiendo, compartiendo información relevante relacionada al futuro de trabajo, al talento, a diversidad e inclusión. Entonces, independientemente de la empresa donde yo trabajaba, las personas me ubicaban, yo te diría más por eso, por cuáles son los mensajes que a mí me gustaba compartir, que me gustaba transmitir. Y eso te iba a decir, porque tiene que ver entonces con que si bien representas una marca, representas la visión y los valores de esa marca, como decía otra de las conferencistas, sacar esa voz del líder, no callarse, sino también comenzar, como me dices tú, a compartir un poco de lo que tú tienes para entregar. Claro. Bueno, yo creo que es algo que depende un poco de la empresa. Hay que reconocer que hay algunas empresas que tienen una visión moderna, que de hecho entrenan a sus propios colaboradores en herramientas como uso de LinkedIn y que estimulan a que ojalá se compartan mucho de las actividades que se están haciendo fuera. Pero hay otras empresas que a veces que no les gusta tanto, no miran con tan buen ojo necesariamente estar trabajando tanto tu marca personal. Y creo que es algo que al final pasa por la decisión de uno. O sea, ¿cuál es el lugar donde yo siento que me esté aportando profesionalmente? ¿Es un lugar donde siento que me están cortando las alas? ¿O es un lugar donde puedo ser yo en mis distintas versiones? Y yo creo que eso al final pasa por una decisión personal. Denise, y en tu conferencia nos hablas de un término nuevo, una fórmula que tal vez al aplicarla suena súper, súper interesante cuando lo presentas desde lo que tiene que ver el Customer Experience, conectarlo con el Employee Experience. Sí. ¿Cómo se aterriza este concepto? Bueno, cuando las empresas realmente se quieren diferenciar por el servicio que entregan, ¿qué es lo que pasa? Dicen, bueno, nosotros vamos a invertir en el cliente, vamos a invertir en todo lo que estamos haciendo en nuestra relación, vamos a remodelar los locales, las sucursales de atención, mejoramos la experiencia en la página web, mejoramos los incentivos a las personas, ¿verdad?, que atienden a nuestros clientes, pero pocas veces caemos en la cuenta que para que esto realmente ocurra de la organización hacia afuera con los clientes, lo primero que tenemos que hacer es preocuparnos qué pasa de acá hacia adentro, qué es lo que pasa con las personas que trabajan en nuestra organización y que son quienes finalmente permiten entregar esa experiencia excelente. Entonces, acá también tenemos que buscar cómo invertimos en las personas, en nuestros colaboradores, cómo invertimos en su desarrollo, en su capacitación, y son cosas que están conectadas. Yo no puedo pretender, mis inversiones van de acá para afuera y me aprieto el cinturón, corto los presupuestos de capacitación porque no lo podemos hacer. Yo no puedo permitir o pretender de que yo necesito ser amable, cercano con los clientes cuando yo llego a trabajar y mi jefe ni siquiera me saluda en la mañana, JF. O sea, eso no puede pasar, está desconectado. Acá tiene que ser una experiencia de principio a fin y tiene que partir necesariamente por dentro, ¿verdad? Y veíamos que es una de las claves también de lo que hace bien Starbucks, ¿no? Que se habla poco, generalmente se ve todo lo que es la experiencia, pero ellos sí lo hacen muy bien y tienen todo muy bien articulado, cómo se relaciona el partner que le dicen ellos, el socio, el colaborador, es el más importante para Starbucks, porque saben que si yo no invierto en mi colaborador, jamás voy a poder entregar una buena experiencia. Y veíamos acá en mi charla una muy buena práctica que tienen un portal que es la Academia del Café, donde tanto sus colaboradores internos como los clientes o cualquier persona que se apasione por el café puede hacer capacitaciones, puede entrenarse como barista, conocer las prácticas sustentables, por ejemplo, que tiene Starbucks en la plantación, en la recolección del café. Así que es una práctica bien interesante de cómo está conectado, de verdad, lo que pasa en este mundo interno con lo que pasa en este mundo externo. Justo eso te iba a decir ya con este ejemplo que nos das, es una manera como muy práctica de aterrizar este concepto y viéndolo desde el punto de vista de Exma y de lo que conoces hasta ahora, algún consejo que nos recomiendas, algún área de oportunidad que tú ves como Exma para seguir creciendo exponencialmente y
conectando estos puntos como... Sí, ¿sabes cuál es la invitación? Me faltó más gente de gestión de personas, del área de gestión de personas en este evento, así que creo que la invitación sería eso. Hay muchos hoy día gerentes generales, gerentes de marketing, gerentes del área comercial, pero ojalá que pueda venir todo el comité ejecutivo, ¿verdad? Para escuchar este mensaje de cómo se construye una marca, cómo se incorpora la tecnología, cómo se puede invertir en los colaboradores. Así que yo te diría que es el principal mensaje, de ojalá que pueda venir todo el equipo ejecutivo para el próximo EXMA, que ya sería la versión número 11 acá en Santa Cruz. Una versión número 11 en donde, como ya lo decías, haces esta invitación, pero también para las personas que están del otro lado, que son ejecutivos, que son directivos, que son líderes de sus empresas, ese mensaje final que les das también a ellos para comenzar a accionar desde hoy con esto que nos entregas. Así es. Bueno, el mensaje es que sigan invirtiendo en estas oportunidades que son instancias, por un lado, que te permiten conocer las últimas tendencias, abrir la cabeza, y también es una gran instancia de networking, ¿verdad? Porque acá hemos vivido 2 días increíbles, con oportunidades, con stands, con almuerzos, vamos a terminar ahora con una fiesta, ¿verdad? Con Luis Vega, entonces es una instancia para hacer networking y para escuchar, ¿verdad? Práctica de personas que vienen del mundo real, personas que les tocó implementar, les tocó llevar a cabo proyectos, entonces van a ser seguras con ideas renovadas para su negocio. Denise, muchas gracias por tu generosidad, con tu conocimiento. De verdad es un placer para Exma ver una nueva Exma Speaker dentro de lo que tiene que ver con nuestros escenarios, subiendo allí, dando esa pasión, regalando de esa magia, de su expertise, de su conocimiento y además luego compartiendo tan cercana con la gente y disfrutando esto que es Exma Bolivia, esto que es Exmi, que está presente en 9 países. Muchas gracias, JF. Así que encantada, así que ojalá este sea el inicio de una larga relación en las conferencias de